a lo largo de los años 2000 se ha tamizado todo este tipo de propuestas, sobre todo en lo que se refiere al uso de las imágenes. Estoy en la coche, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Hubo un antes y un después, obviamente, en España, sobre todo con el 11M. Un primer momento del atentado o un primer día del atentado en el que hay una urgencia por ofrecer cuantas más imágenes, cuanta mayor información, aunque sea de una manera atropellada. Hay una urgencia, como digo, en las cadenas de televisión, y en esa urgencia se cometen, desde mi punto de vista, muchas torpezas. Hubo un pacto de manera que cada vez que se hablara del aniversario del 11M no se volvieran a usar las imágenes más cruentas de las explosiones en los vagones de tren y demás. I call on my friends, family and loved ones to rise up against my real killers, the US government. Ya sabemos todos que el ISIS durante X tiempo envía con cierta regularidad imágenes de víctimas o de rehenes secuestrados a los que decapita en directo, y esas imágenes son enviadas a los medios de comunicación occidentales. I wish I had more time. I wish I could have the hope of freedom and seeing my family once again. Merece la pena, para que tú, como empresa periodística, des un contenido que además ayuda a los fines propagandísticos de una organización terrorista? Esa es la pregunta que nos debemos hacer, que se deben hacer los medios y que se deben hacer los periodistas. Nos encontramos de nuevo el año pasado con estas imágenes del atentado en las Ramblas de Cataluña, y nos encontramos de nuevo con imágenes realmente, bueno, pues muy duras, que pasan sin ningún filtro prácticamente del usuario, que es un ciudadano. Tu responsabilidad como redactor o como redactora o reportero o reportera es llegar a la redacción y decir, a ver, mirar, tengo estos planos, pero considero que no se deben dar, que no se deben emitir, y defender tu postura. Y si defender tu postura significa que una de dos pasan por encima de ti y lo emiten o te despiden, bueno, pues claro, es que estamos en un momento muy complicado para los trabajadores de la información. Vi que el niño no respiraba y no daba señales de vida, y entonces lo que hice, intenté llamar a los servicios de emergencia, vi que ya estaban llegando al lugar y me puse a grabar con el móvil, que son las imágenes que ahora ustedes están viendo. Los ciudadanos que actúan como testigos de, por ejemplo, de un atentado, ¿tienen la capacidad de reflexión y de filtrar las imágenes que debemos tener en las empresas periodísticas? Obviamente no. Y bien, o lo manda directamente a una redacción o bien lo cuelga en su red social. De esa red social, el medio en cuestión lo detecta, lo sube y lo emite. Considero que es necesario mostrarlas, pero hasta cierto punto. Porque para informar no hace falta dar publicidad de todo lo que ocurre. Porque detrás de todo eso hay muchas familias, hay muchas vidas y hay muchas personas que lo único que van a sentir es dolor viendo esas imágenes. Y realmente, ¿qué se consigue? Lo que se tiene que difundir son las caras de las personas que realmente han provocado todo eso, no las caras de las víctimas. Me produce un sentimiento por dentro de impotencia, de decir, ¿quién se cree la gente? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Quién se cree la gente que es para poner la vida a un lado y ponerse a grabar cosas que no deberían salir a la luz y que nadie en su sano juicio debería publicar? Hay que tener mucho cuidado y hay que distinguir muy bien entre qué imagen, siendo dura, aporta algo informativamente, o qué imagen, siendo dura, nos la podemos reservar. Es verdad que hay veces que no solo depende de ti. Tú sales normalmente como redactor o redactora, sueles salir a grabar con un compañero que es un cámara que a lo mejor tiene unos principios éticos distintos a los tuyos, a veces más restrictivos que los tuyos y a veces menos. Yo personalmente no lo haría, pero también tenemos que entender que el contexto en el que se desarrolla nuestra profesión, la mayoría de los medios son privados.
y la mayoría de los medios privados lo que buscan es la rentabilidad. ¿Qué es lo que da rentabilidad? La audiencia. Cuanto más duro, cuanto más espectacular sea todo lo que estamos viendo, más audiencia. He cubierto asesinatos, he cubierto estafas, he cubierto, en fin, pues algunos hechos con imágenes muy explícitas. Me sentiría muy incómoda compartiendo ese tipo de contenidos. Ahora, yo entiendo de verdad, entiendo a muchos periodistas que se ven en ese marrón, por así decirlo, en esa situación de tener que elegir entre conservar su trabajo y avanzar profesionalmente o seguir haciendo el contenido que les gusta, que al final puede no vender tanto. Al final es la propia industria la que nos impone a los periodistas lo que tenemos que compartir. Quizá en los 90, cuando había una gran competencia en casi todas las cadenas con programas de sucesos, había una pelea, digamos, por ver quién ofrecía casi, os diría, que la imagen más cruenta o la imagen más impactante o la imagen, en fin, definitiva sobre el suceso X que no tuviera la competencia, ¿no? Yo creo que si me ofrecen muchas cantidades ingentes de dinero en el banco a cambio de no dormir por la noche, no lo elegiría, definitivamente. Pienso que cuando la ética en un profesional de la comunicación se pierde, lo que estás perdiendo es tu esencia, y si pierdes tu esencia, realmente luego ¿qué queda? Para mí la ética personal siempre está por encima de todo, aunque eso conlleve un disgusto con tus jefes, ¿no? De hecho me ha pasado muchos años, me ha pasado muy a menudo por defender esa ética personal, el haber sido luego de alguna manera, bueno, pues traspasada a otras funciones, y etcétera. Realmente a mí me ha pasado que no me he dado cuenta de que estaba haciendo clickbait hasta que he visto el titular y realmente luego el cuerpo de la noticia. Y es muy triste. De hecho, es que hay programas de televisión que se dedican a destapar esos clickbaits y esos medios que se encargan de fomentar fake news. Es algo con lo que tenemos que jugar, que está en nuestro escenario profesional, pero que sin duda sí que creo que a medio plazo vamos a conseguir no erradicarlo, pero sí que esté tan mal visto que a los propios medios les cueste llevar a cabo esas acciones. Como en la mayoría de las asignaturas que yo imparto no hay un apartado específico sobre ética, lo que yo intento es llevar, digamos, esa línea de una manera transversal a lo largo de toda la asignatura. Bueno, desde cuarto de la ESO todos tenemos ética y ciudadanía, pero en mi opinión yo creo que no está bien enfocado. O sea, creo que es una cosa muy importante, pero ni la ética ni la filosofía están para nada bien enfocadas. ¿Realmente en la universidad se puede decir que hemos tenido alguna asignatura en la que trate la ética desde el punto de vista de la comunicación? Yo diría que no. Por lo general hay una falta de debate entre el alumnado. No sé si esta falta de debate entre el alumnado viene producida por una serie de circunstancias creadas en las que el profesorado de alguna manera podemos estar contribuyendo, digamos, a esa falta de debate, o si también el propio alumnado es, digamos, autorresponsable de no pedir, de no solicitar que ese debate exista, sobre todo en materias directamente relacionadas con cómo escribimos o con cómo producimos contenidos para las radios o para las televisiones. Sí que creo que se debería fomentar mucho más, tanto en los últimos años de instituto como en la universidad. Yo creo que hay una base que todos los periodistas deberían compartir, y esa base solo se puede impartir en asignaturas de valores éticos y de moral ética y de cómo actuar frente a determinadas situaciones en las que nos vamos a terminar encontrando. Y esa es una asignatura que todavía a día de hoy no he tenido, sí que espero que en futuros cursos la voy a tener y la voy a disfrutar mucho, sin duda, es muy necesaria. Yo creo que a día de hoy se ha dado una regresión en cuanto a la ética.
Esta regresión viene dada sobre todo por una necesidad de inmediatez en cuanto a la publicación de los contenidos digitales. Hoy en día vale cualquier cosa y a cualquier coste. Yo creo que estamos en el buen camino, que cada vez se cosifica menos a las personas, cada vez hay menos estereotipos. La falta de ética, además, se está entremezclando con otro fenómeno que está directamente relacionado, pero que es distinto, que es el de las noticias falsas o las fake news. O sea, nos encontramos por un lado con noticias falsas, por otro lado con una falta de ética. Todo esto se agita en un cóctel que es el de las prisas, el de la inmediatez. No vale todo y deberíamos caminar hacia un campo profesional en el que dejemos de lado esos sensacionalismos y esas injusticias y esas fake news por un periodismo limpio, claro y útil al final. Muchos profesionales publican contenidos sin haber contrastado. Nos encontramos con que no se ofrecen datos, no se contrastan fuentes, no se llama por teléfono a los protagonistas de la noticia para que nos digan si estamos en lo cierto o no, simplemente lanzamos un bulo, un rumor y no nos preguntamos si hacemos daño, si es cierto o si las cosas son así, pero como resulta que el tipo protagonista de la noticia nos cae mal y además pertenece a una onda política contraria a la nuestra, pues lo publico y me apunto un tanto. En el último medio de comunicación en el que estuve haciendo prácticas, no voy a dar el nombre, pero en un principio me dijeron que no se podía hacer ningún tipo de publicidad sobre Vox. ¿Qué pasa? Que Vox irrumpe con mucha fuerza en el Parlamento andaluz y a partir de ahí se dan cuenta que todo lo que es Vox atrae muchas visitas. El contador no paraba de subir y subir cada vez que se publicaba una noticia de Vox. A raíz de ese momento, prácticamente cada día en la web había una noticia de Vox sobre algo malo, era algo que se recriminaba a Vox, pero estaba ahí. Los medios deberían ser muy autoexigentes, en el sentido de que deberían llegar a la conclusión de que no todo vale por una imagen o no todo vale por un clic si hablamos de periodismo digital, donde además la imagen tiene una importancia cada vez mayor en el lenguaje multimedia. Cualquier periodista que quiera ser un buen profesional tiene que llevar los valores éticos por bandera, sin duda alguna. Yo a día de hoy en mi carrera todavía nadie me ha venido a decirme cuál es la ética del publicista, del comunicador. Yo miro alrededor a mis compañeros y tengo mucha esperanza y confío en que las generaciones de ahora vamos a cambiar las cosas, de verdad. Estamos creciendo en una sociedad más tolerante, más consciente de todos los problemas que tenemos a nuestro alrededor y yo creo que estamos distinguiendo entre lo que está mal y lo que está bien. No se puede ser periodista si no sientes curiosidad y si no te haces preguntas por lo que está pasando, por qué nos están contando de esa manera tal cosa, por qué nos lo cuentan así, por qué. Tenemos que hacernos preguntas, si no de verdad no valemos para este trabajo.